Bueno, esta vez vamos a echar un vistazo crítico a aquello que he denominado herencias incómodas. Y hay un estudio de caso muy interesante y es la Bachué de Rómulo Rosso. ¿De por qué razón Colombia no le paró bolas a esta escultura? Se habla también de especulación patrimonial a partir de unas copias que se sacaron. El mismo Carlos Salas, el detentor de esta escultura, en su Galería Mundo hace poco ha dado unos testimonios de cómo el patrimonio se puede ver críticamente, cuál es esta idea del patrimonio, y también de una u otra manera cómo todo lo que hay alrededor de esta escultura hace parte de una estrategia comercial que indudablemente hace visible aquello que yo he llamado tensiones y contradicciones culturales que denotan esa estrecha relación entre la historia y el presente. Y el caso de la Bachué pues es una de esas herencias incómodas. Entonces vamos a echar un vistazo. Cuando yo le dediqué un tiempo a estudiar esta escultura, pude ver justamente que ella materializaba esas tensiones y contradicciones de una época. Se va a elaborar justamente entre 1925 y 26 en París por el joven escultor Rómulo Rosso. Rómulo Rosso, este picapedrero con gran talento que había trabajado en el Cementerio Central en Bogotá y que gracias a Eduardo Santos es premiado y es enviado a desarrollar justamente su talento en Francia. En Colombia, la incipiente Escuela de Bellas Artes recién se estaba consolidando y justamente es en los años de la hegemonía conservadora, más precisamente durante el periodo de Miguel Abadía Méndez, en los últimos años de esa hegemonía conservadora, que la Escuela de Bellas Artes cobra un mayor impulso. Roberto Pisano, un afrancesado que vivía en París, es invitado por el presidente de la época a consolidar la Escuela de Bellas Artes. Eso lo desarrollamos en una investigación que yo lideré cuando era director del Museo de Arte de la Universidad Nacional, en una publicación que denominamos El legado de Pisano. Esta Escuela de Bellas Artes, apenas consolidándose, tenía, pese a la visión vanguardista de Pisano, una visión muy enraizada a la tradición grecorromana, digamos a los orígenes de lo que sería la civilización occidental. Y esto, para los estudiosos del arte y de la estética, no es un hecho menor. Los años 20 en Colombia son años muy interesantes, y en el mundo, por supuesto. Hay que notar que ya ha pasado la Revolución Mexicana en 1910, lo que va a generar en todo el continente una influencia muy fuerte en esa búsqueda de lo propio, en la búsqueda de lo nuestro. Vasconcelos, como ese gran intelectual, va a influenciar a toda esa juventud a lo largo de nuestro continente. Recordemos, por ejemplo, el manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, desarrollado en 1928, o la aventura intelectual de ese gran impulsor y diríamos prácticamente en clave gramsciana, intelectual orgánico, que fue Carlos Mariátegui, y su revista Amauta. Amauta en lengua aymara significa maestro, ¿no? Esa revista, que iba a ser ilustrada por artistas tan importantes como José Sabogal,
y donde por primera vez, muy en resonancia justamente con esa transformación y la revolución cultural mexicana, la raza indígena, el indio, ocupa un lugar fundamental en ese desarrollo y ocupa las portadas de estas revistas. La revista Universidad en Bogotá, editada por los intelectuales de la Universidad Nacional, pues también van a emular lo que pasa en México y también con la revista Mausa. Es decir, hay un contexto latinoamericano de la defensa de la soberanía nacional. Esto es un hecho muy significativo. En 1924 ya el abogado José Eustacio Rivera había publicado La Vorágine, justamente hace 100 años, y más tarde se mete en una empresa quijotesca de elaborar una gran novela que, por cierto, se perdió. Esto parece como un final policíaco. En Estados Unidos, en Nueva York, él justamente va a denunciar esa connivencia que existe entre ese gobierno conservador de Abadía Méndez y las empresas petroleras norteamericanas que ya están detrás del oro negro en nuestro país. La Mancha se llamó esa novela que se perdió tras el asesinato de José Eustacio Rivera. Eso hay que decirlo porque él murió en extrañas circunstancias cuando intenta denunciar justamente pues, lo que estaba aconteciendo. El Imperio Ford ha construido en Brasil Forlandia, esa ciudad que se comió la selva y que pretendía de una u otra manera apaciguar las aguas sobre esa esclavitud moderna que el mundo había visto con malos ojos y que de una u otra manera Ford estaba explotando para desarrollar las llantas. Es decir, la Primera Guerra Mundial había desarrollado bastante el Imperio Ford con todos estos automóviles de guerra, etcétera, etcétera, y el caucho que venía de las caucherías, de las selvas del Casanare, del Orinoco, etcétera, etcétera, pues ya estaba generando mucha tensión sobre la condición del trabajador esclavizado. Entonces Ford instala en el corazón de la selva brasileña, por allá al lado del río Tapajos, Forlandia. Yo tuve la suerte de conocer lo que quedó de esa ciudad y con esto pretendía Ford demostrarle al mundo que no, los obreros que trabajaban en las caucherías estaban muy bien consentidos por la empresa, tenían vivienda, tenían hospital, lugares de esparcimiento, un casino, el ferrocarril llegaba, habían hospitales, etc. Era una ciudad fachada donde las condiciones laborales estaban mejorando, cierto, pero la selva devora esos cauchitos que comenzó a sembrar justamente Ford y atrás se va esa tensión. La hegemonía conservadora son los años de la bonanza cafetera y del banano en nuestro país. Sabemos que tras el regalo de Panamá a los Estados Unidos igual le dio una cierta riqueza y los años de la hegemonía conservadora gozan de una cierta opulencia, pero para una cierta clase social. ¿Qué tiene que ver todo esto con la obra de La Bachué de Rómulo Rosso y por qué razón esto sería una herencia incómoda que Colombia no quiso? Yo aquí tratando de comprender y, como les digo, habiendo dedicado buena parte de tiempo a estudiar esta obra. De hecho, en esa época fui a París para rastrear la presencia de Rómulo Rosso y encontré justamente algunos textos que daban cuenta de un encuentro entre Rómulo Rosso y Max Grillo, este gran intelectual colombiano afrancesado, en el cementerio frente a la tumba del monumento funerario de Oscar Wilde, que fue esculpido por Jacob Easton,
Este encuentro se da en 1927 y Rómulo le confiesa esto a Mas Grillo. Voy a citarlo textualmente porque es muy importante para entender hacia dónde queremos llegar. Así me gustan a mí las obras de arte, más allá de la realidad y de la vida, dice Rómulo. Max dice, no olvide, Rómulo, que el señor Ruskin, ilustre, aunque algo anticuado crítico inglés, dijo que los pensamientos más bellos son inspirados directamente por la naturaleza. Ruskin, muy amigo de Oscar Wilde, gran defensor del arte moderno, del Art Nouveau, de aquello que, y sobre todo el movimiento Art and Craft, ¿sí? De las artes y oficios que se alejaban de esa idea cortesana de las bellas artes, ¿sí? Es decir, Oscar Wilde como Ruskin estaban muy cercanos a las ideas socialistas, a ese saber hacer del artesanado. Eso tiene sus más y sus menos, dice Rómulo. Sin duda usted cree que solo es digno de una cosa aquel que puede imaginarla antes, como dijo este poeta, cuyo sepulcro es arrebatado de la tierra por el mismo Apolo. Sí, señor, yo esculpo a Bachué, no como ella pudo ser, sino como yo la imagino. Admirable, sea usted siempre así. La única realidad que existe es nuestro espíritu. Lo demás se reduce a formas que hacemos y deshacemos nosotros. El Pegaso angélico, el Apolo del sepulcro de Oscar Wilde, iluminado por la luz del crepúsculo, parecía agitar sus alas sonoras y claras. Este encuentro es maravilloso, que es relatado en la revista Contemporánea, que también ha sido objeto de mis estudios en la Universidad Nacional, aquella dirigida por Baldomero Sanincano, y denota cómo Rómulo Rosso ya le interesaba poco acercarse a una realidad indígena, perdida, etcétera, sino más bien apostar a lo que el arte moderno estaba, la vanguardia estaba desarrollando en este mismo instante. Y es como el sincretismo de estilos, hay presencia del arte neoclásico, del arte nouveau y por supuesto también del arte hindú, con ciertas ideas que Rómulo pudo haber conocido, como nos lo contó Germán Rubiano Caballero en un artículo que le dedica a Rómulo Rosso en el Museo del Hombre en Trocadero, donde había una colección prehispánica muy importante, sobre todo de la cultura mexica más que de la cultura muisca. Entonces la influencia es múltiple, pero además algo que también un feliz hallazgo que yo realicé es que la encantadora de serpientes del aduanero Rousseau, que nunca dejó París y que además aprovechaba esa especie de isla tropical en el jardín botánico de París, en el jardín de Plantes, pues ahí vemos cómo la encantadora de serpientes del aduanero Rousseau, que es una silueta negra rodeada de serpientes, inspira mucho a Rómulo Rosso. Entonces, hasta ahí, digamos, todo está bien. El artista echa mano de lo que tiene al frente y de su realidad histórica, que era la vanguardia del arte. Sí, el cubismo ya estaba haciendo camino, ya había hecho una brecha importante. Braque y Picasso estaban mirando otras culturas y el mirar a otro lado pues era muy importante. El impresionismo había hecho camino, en fin, Rómulo llega a este momento en ese crisol de la cultura parisina para hacer una obra bastante fuerte, interesante y contundente. A Rómulo lo invitan a decorar el pabellón de Colombia en la exposición iberoamericana que se va a desarrollar en Sevilla. Primo de Rivera, el falangista español, pretende asignarle a España ese lugar que había perdido en el tiempo por los diferentes acontecimientos históricos,
y por eso invita a sus antiguas colonias a participar y el gobierno de Abella Méndez, muy cortesano, está feliz con participar en esta feria y le encargan a Rómulo Rosso el decorado de este pabellón en esta importante feria. Un trabajo magnífico que va a hacer Rosso, el joven Rosso, a su manera, tratando de mezclar y exaltar esa corriente indígena frente a esa especie de pabellón que de hecho sorprende. La estructura hoy es el consulado de Colombia en Sevilla. La estructura es la de una catedral colonial, ¿no? Es una iglesia que está ahí representado y es decorado con estos elementos sincréticos que a Rómulo le interesaban y que hablaba de una otra manera de una visión prehispánica, ¿no? En el centro del patio hay una fuente decorada con algunos dragones que escupían agua a través de sus mandíbulas y el agua llegaba a esa famosa escultura Lavachué hecha en mármol negro que fue esculpida en París. La intelectualidad y la clase dominante y dirigente en Colombia llega a esta importante feria y pues obviamente los vasos comunicantes entre ese falangismo español y el ambiente conservador que venía ya recogiendo las banderas de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, ¿sí? Que recordemos que Caro se inspira mucho de Joseph de Maistre, muy cercano a Gobino, que hablaba también de la superioridad de las razas, y también del padre Jaime Willes, español, filósofo, teólogo. Entonces esa visión conservadora del país pues está muy cómoda dentro de esa visión de la madre patria que acoge a sus antiguas colonias. Entonces es este periodo de la historia que es complejo, porque parecería que la cultura va por un lado y la sociedad, los problemas sociales van por otro, pero no es así, o al menos intelectuales como nosotros vemos que eso está íntimamente vinculado con los problemas económicos, políticos y por ende sociales. En el continente hay reivindicaciones de orden laboral. ¿Sí? El socialismo ha hecho camino, las ideas comunistas están buscando un enraizamiento en las luchas sociales, sobre todo también, como bien lo dije, a partir de la Revolución Mexicana, pero aún sobre la influencia de la Revolución Rusa de 1917. Entonces los años 20 son unos años álgidos, muy fuertes en todo el mundo. Y eso genera unas tensiones de orden político muy fuerte, como por ejemplo el surgimiento del fascismo italiano. Recordemos esa fuerte marcha sobre Roma de Mussolini en 1922. Algo que va a envalentonar a Hitler y esa Alemania vencida en la Primera Guerra Mundial para ir preparando ese partido nazi del nacionalsocialismo. Y por supuesto también pues Primo de Rivera no se queda atrás e intenta hacer en aquellos años de la exposición de Sevilla, al mismo tiempo se levanta en un golpe de Estado contra la Primera República. Entonces estos hechos no son hechos al margen. Esta escultura de Lavachué devela ese momento histórico y por lo tanto darle demasiada importancia a este elemento. Ten en cuenta que el juicio no es contra la escultura, que es muy interesante, ya lo confesó el propio Rómulo Rosso frente a Max Grillo, y ni siquiera es por el arte, sino todo lo que hay alrededor del arte. ¿Sí? Es esa clase política que hace de este hecho cultural un ejemplo de bandera, no para ser visible, como sucedía en México o en Perú, ya lo dijimos, o incluso en Brasil, la fuerza atávica de este pueblo que había sido oprimido durante varios siglos, sino para el contrario mostrarlo como algo diferente, como algo menor, como algo que hay que seguir dominando y que gracias a esa visión de dominación de la conquista y de la madre patria todavía existen, ¿no? Entonces esta era la idea, digamos,
No había realmente una valoración total de estas circunstancias. También son complejos políticamente hablando. Hay un grupo de jóvenes intelectuales en Colombia que vienen de esa región del eje cafetero, no en vano, y ellos van a crear un grupo que se llama Los Leopardos. Los Leopardos tienen esa fascinación por el falangismo español, por el fascismo italiano y por el naciente que está cogiendo fuerza ese nazismo alemán, ¿sí? Entonces, pero además los Leopardos son herederos de este grupo, los filotémicos del siglo XIX, que era liderado por personajes tan significativos para nuestra cultura como Alberto Urdaneta. Recordemos que Alberto Urdaneta y su hermano habían creado una guerrilla conservadora antes de que fuese tomado preso para emboscar a los liberales, y por supuesto pues a su mando estaban todos sus peones en las haciendas, entre las haciendas en la sabana de Bogotá. Entonces los Leopardos tienen una visión heredera de los filotémicos, que decían en su tribuna de finales del siglo XIX: el socialismo y el comunismo son esas ideas que es como un cáncer que corroe la sociedad, y si es necesario extirparlas, ese mal de la sociedad, pues llegaremos a acciones más contundentes. Esto lo decían frente al gobierno de José Hilario López, que lo consideraban justamente como un gobierno permisivo que estaba atentando contra los valores propios de la sociedad, que eran propiedad, familia y por supuesto la idea de Dios, ¿no? Entonces estos son elementos claves que nos ayudan a comprender por qué Lavachois es una herencia incómoda. Abadía Méndez está muy feliz con enviar una gran comitiva y con disponer de enormes sumas para la consolidación de la Escuela de Bellas Artes, mandar a traer los moldes del Museo Británico, del Prado y del Museo del Louvre para generar esa colección de yesos que hoy custodia la Universidad Nacional de Colombia, que harían parte de esa Escuela de Bellas Artes dirigida por Roberto Pisano. También pues hay mucho dinero que él invierte en generar una cierta visión cultural muy unida a los valores conservadores. La María se convierte, por ejemplo, en una novela para casi como un manual para tener en cuenta, y en La María, ustedes saben, de Jorge Isaacs, pues hay ya tensiones sobre la esclavitud que todavía está en el Valle del Cauca, en esas grandes plantaciones. En el momento habían todavía plantaciones de azúcar, pero de algodón, pero sobre todo las de caña de azúcar, que ya estaban desarrollando toda esta fuerte con los herederos de Caicedo, ¿no? que venía desde la época colonial. Y por supuesto, toda esta tensión cultural contrasta con la realidad social. La famosa masacre de las bananeras en Urabá, en 1928, que García Márquez va recogiendo un poco esa visión que había allanado este estudiante, ese abogado egresado a la Universidad Nacional, José Eustaquio Rivera, en clave cultural, piensa que el arte y la literatura debe servir para algo. Y en este caso, en 100 años de soledad, cuenta algo que aconteció en la masacre de las bananeras, algo que María Fernanda Cabal ha negado abiertamente, y por eso envió a los mismísimos infiernos a Gabriel García Márquez, insistiendo que eso era producto de la imaginación, que su abuelo, que detentaba estas tierras por allá en el Urabá, jamás tuvo tantos empleados, y que por lo tanto, ¿cuál masacre?, dice ella. Pero esto fue registrado indudablemente por intelectuales como el artista caricaturista Ricardo Rendón. Recordemos esa gran caricatura donde vemos a Abadía Méndez y vemos
también al capitán que le dice yo maté tantos y el otro le dice eso no es nada, yo maté otros tantos, y en una hilera hay patos y en el otro lado pues hay seres humanos tirados en una fila, ¿sí? Y Abadía Méndez pues vestido, la fuerza de la caricatura lo muestra como un soldado prusiano falangista, ¿no? Entonces esto muestra una tensión. De hecho también esa muerte extraña del suicidado Ricardo Rendón nos daría mucho que pensar, ¿no? La masacre de las bananeras la va a hacer propia el joven abogado Jorge Eliezer Gaitán, y por supuesto cuando viaja a Ciénaga y también con una cámara fotográfica como lo hizo su antecesor José Eustaquio Rivera en las selvas de Colombia, en las caucherías, para fotografiar la realidad y que la gente diga, vea, esto es verdad, no es pura historia lo que se cuenta. Jorge Eliezer Gaitán narra lo que aconteció en las masacres de las bananeras. Entonces, este contexto social y político, ¿sí? La masacre se dio, ustedes saben, por las reivindicaciones de los trabajadores que estaban simplemente esclavizados. Es decir, en esta época, si hasta hace poco se veía como que usted de qué se queja si tiene dónde vivir, está viviendo en mis tierras y además tiene que comer, yo lo estoy alimentando, porque me está pidiendo plata para que haga, antes deme las gracias que vive en mi tierra y tiene trabajo, ¿no? Entonces esa era la condición, digamos, de estos grandes terratenientes, que hoy todavía tenemos unas consecuencias de esa visión, ¿no? Entonces esto es lo que encierra como un halo pesado a Lavachué, y por tal razón fue tan complejo que este proyecto de esa escultura lograse entrar al Museo Nacional y a la colección del Banco de la República. Se dice que Beatriz González fue la culpable de que no dejara entrar a Lavachué. Beatriz González es una artista muy inteligente, conocedora de la historia de nuestro país, cultural, gran estudiosa de la caricatura en Colombia y del siglo XIX, sin ser historiadora. Y creo que ingenua no es para alguien que se ha dado cuenta que pudo haberse quedado esta escultura más allá de la especulación financiera que había detrás, pero lo que es importante es ver que el hecho de que no se la haya cogido como un hito fundador de un periodo que fue complejo para Colombia, porque marcaba la pauta del fin de la hegemonía conservadora, se corría el riesgo en un país desmemoriado de ver que alrededor de esto habían todos unos intereses muy fuertes para seguir acentuando un relato de hegemonía conservadora, de hegemonía cultural, donde los subalternos siguen siendo vistos como algo menor. Entonces, por eso la escultura en sí es una escultura incómoda, a eso lo llamo yo, es decir, ¿qué haces tú con ella? ¿Sí? Obviamente, cuando yo la vi por primera vez no fue un amor a primera vista, no me gustaba y creo que aún no me gusta, pero lo interesante de esta escultura es ver que deja brotar esas tensiones tan fuertes que aún existen en nuestro contexto, no solamente en nuestro país, sino también a nivel global y a nivel latinoamericano. La presidenta electa que pronto se va a posicionar en México, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al rey Felipe de España, y el gobierno español pues sintió esto como una ofrenda. Y esto, que parece la comidilla de los medios de comunicación, deja entrever buena parte de lo que hemos hablado en este vistazo crítico. ¿Sí? ¿Qué significa que un pueblo soberano con esa historia tan importante que tiene México decida
del caso de López Obrador, enviarle una carta al rey de España para que pida perdón por lo acontecido durante la conquista del pueblo de los mexicas en la época colonial. Entonces, esto pues ha enfurecido al rey Felipe y no dijo nada. El Papa sí lo ha hecho en un hito histórico. Quizás eso no cambia nada, pero es bastante simbólico y nosotros nos movemos sobre símbolos y acciones simbólicas, y pidió perdón por lo que hizo la Iglesia también con la época de la Inquisición, etcétera, etcétera, y por lo que aconteció también en la época colonial. Muchos cortesanos ven con malos ojos que la presidenta electa en México no haya invitado al rey, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el rey hoy? Y des en cuenta en este recorrido lo que se vivía en los años 20, es decir, hace 100 años, parece que hoy todavía se vive, y es real. Esto no es una historia al margen, es absolutamente real. Sí, hay gente que todavía sigue viendo a la madre patria, que sueñan con ser príncipes y reyes, que quieren asistir a la ópera como un baluarte, como sucedió en el siglo XIX y comienzos del XX, que es un género del arte muy importante, por supuesto, ¿sí? Pero que de una u otra manera, tal como lo mostró Alejo Carpentier en esa obra magnífica que él tituló Concierto Barroco, veíamos a ese indiano que llega acompañado de un criado que es un mulato y llega a Europa, viaja por las principales ciudades y se instala en Venecia, la Venecia de los canales, los gondoleros y los palacios, y ahí pues asiste a esa ópera magistral de Vivaldi que se tituló Moctezuma. Pero esa ópera que Vivaldi escucha del indiano le sorprende, porque de una u otra manera dice, pues esa no fue la historia que yo le conté para que usted la ponga en escena, usted está distorsionando la historia y está contando otra, eso no fue lo que nosotros vivimos. Entonces finalmente Moctezuma, que es el nombre de este indiano, se va de Venecia aburrido justamente, y su criado y acompañante, el mulato, se queda en París disfrutando y tocando los aires del jazz, que es esa música nueva que llega y que marca otra época. Algo similar acontece hoy, cuando la presidenta decide justamente hacer valer la postura de su predecesor López Obrador, y decir, pero es que no hubo respuesta durante su gobierno, ni siquiera decir no estoy de acuerdo, no va a pedir perdón, no nos interesa esa idea. Simplemente ese silencio de ignorar a estos mexicas, ¿sí? Como si todavía se tratara de Hernán Cortés engañando justamente al emperador Moctezuma para asesinarlo posteriormente y asirse al imperio de los mexicas. Pues esto ya no va, ¿sí? Pues no va, porque simplemente todos reconocemos que la corona española en estas épocas, sí, en este 2 décadas de este milenio, pues representa al rey Borbón a una clase parásita, ¿sí? Que ni siquiera es elegido popularmente, sino que es heredero, además, por cierto, con grandes affaires de corrupción,
y muy cercano también, con ciertas visiones bastante cuestionables, esa corona española. ¿Sí? Entonces nosotros seguimos siendo republicanos en el alma, en la carne y en los huesos, y por lo tanto pues aplaudimos que esta hidalga presidenta de México, recogiendo esa visión gallarda de lo que significa lo nuestro, ¿sí? Y cuidado con esto, tampoco es una visión nostálgica de esa América precolombina perdida, no. Estamos nosotros hoy en una cultura de diálogo, justamente de tú a tú con nosotros, y por lo tanto pues aceptar todavía arrodillarse al rey pues tampoco. Además recordemos el desplante que hizo el rey en la posesión del presidente Petro cuando llegó la espada de Bolívar, donde todos los invitados se pararon a ver esta magnífica espada que es bastante simbólica para el continente. Pues el rey, en su altanería elegante y cortesana, pues se quedó sentado, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de desplantes en el México independiente, soberano y autónomo, pues simplemente no se lo invitó. Entonces, algo de eso tiene que ver con la partida de esta escultura, que se va a ver en Buenos Aires. El que la quiera ver esta escultura, pues la verá allá. Esperemos que los argentinos cuenten esa historia también, si es que Milei lo deja, que cuente la historia que hay alrededor de esta escultura incómoda. Lástima no se quedó en Colombia, porque sí era importante contar todo esto que a veces o no se conoce, o se olvida, o se quiere silenciar. Sí, yo, por ejemplo, tengo una cantidad de colegas en la Universidad Nacional que se han improvisado como historiadores y que hacen una apología a las bellas artes, pero olvidando que nuestra historia merece también revisar aquello que Oscar Wilde había visto como algo fundamental, y era la visión de artes y oficios, que tiene que ver con una nación en desarrollo industrial, como lo planteó López Pumarejo después de la hegemonía conservadora, y que se vio truncado justamente con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y que hoy vuelve a renacer con la idea de que ojalá el país también tenga esa idea de eso. En esta misma en este mismo tono con el que hemos desarrollado esta idea y reflexión sobre Lavachué, el cambio de guión del Museo Nacional. Otra perspectiva, otro relato donde lo negro, lo afro marca un nuevo guión y una emergencia en un país que había invisibilizado esta importante presencia de buena parte de la sociedad colombiana. Y otro aspecto que nos hemos enterado recientemente es el cambio de nombre del Museo Colonial por el de Manuel Quintín Lame. Sí, es indígena importante que fue usado como carne de cañón durante la Guerra de los 1000 días, y que decide sublevarse, decir: yo no quiero pelear por ustedes, señores terratenientes, ni liberales ni conservadores, y al mismo tiempo vamos a hablar por nosotros los indígenas, decía Manuel Quintín Lame. Y este nombre, que fue reivindicado por Antonio Caro con esa famosa obra de arte conceptual muy importante, y más recientemente también por Edison Quiñones desde su Centro Cultural Opa York y su Salón de Arte Indígena Manuel Quintín Lame. Entonces, esto levantará muchas pullas indudablemente a aquellos que todavía siguen viendo la madre patria, la tradición colonial, y que, como lo vimos también durante el estallido social y el derribamiento de ciertas esculturas emblemáticas de la época colonial por parte del pueblo Misak, parecería pues que es el turno de los bárbaros. La directora del Teatro Colón en su momento, Silvia Ospina, se llevó
a cabo esa remodelación y ampliación del Teatro Colón, que hasta hace poco terminó. Y recordamos las tensiones y disputas que hubo ahí, ¿no? Que se iba a destruir el teatro, etcétera, etcétera. Pero ella en algún momento me confesó que también era importante que ese templo de la ópera, sin desaparecer y borrar la ópera, por supuesto, tendría que abrirse a nuevas manifestaciones culturales, como sucede en París y sucede en otros horizontes, ¿sí? Entonces, donde tenga cabida nuevas expresiones culturales. Y creo que es eso, es decir, la cultura no es algo rígido e inamovible, es algo que se transforma y va de la mano justamente con las épocas. Entonces a veces se cambian de nombre ciertas cosas, a veces los espacios se transforman por su función, ¿sí? Y por supuesto todo esto va cambiando y va mutando, y estos cambios pues no son para nada confortables. Eso nos ha permitido ver la Bachué en este vistazo crítico que espero ustedes hayan disfrutado. Y por qué no algún día pensar que el Teatro Colón se pueda llamar Totó la Momposina.